Como en todo en traumatología, hay que tener en cuenta cuáles son las bases para un tratamiento de una lesión. Las lesiones en tobillo y en pie no solamente son lesiones tipo fractura. Hay lesiones ligamentarias, lesiones osteocondrales, lesiones incluso que pueden pasar desapercibidas, entre otro tipo de lesiones. Ejemplo, en 1996 un paciente tuvo una pequeña lesión, se torció el tobillo. Miren cómo evoluciona para el 2018. Dolor, 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 dolor con microinestabilidad y genera una artrosis postraumática, ¿no? A pesar de que no hubo fractura en un inicio. Listo. Entonces, la anatomía del tobillo y del pie. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? ¿Se escucha? Sí, doctor, sí se le Ah, escucha. ok, continuamos entonces. Muy bien, entonces este es un modelo cadavérico donde se puede ver, miren cuántos ligamentos existen en el tobillo. El objetivo de la clase no es recordarles anatomía, esto ustedes ya lo vieron en sus cursos de básicas, pero sí algunos puntos más importantes, sobre todo los que forman la sindesmosis, el complejo de ligamentario a nivel del malleolo externo y del malleolo interno. Eso es lo más importante. Como ven, nosotros vemos acá lo típico que hacían en sus clases de anatomía, les ponían una agujita y decían cómo se llama, ¿no? Y tiene en realidad una razón de ser, ya que nos permiten dar estabilidad al tobillo. Y si alguno de esos ligamentos encuentra dañado, generalmente cursa con dolor crónico. Ahí tenemos otro, un corte. Y la parte de la anatomía ósea que ustedes deben saber de memoria, por la parte superior tenemos al peroné y la tibia se articula por debajo con el astrágalo y el astrágalo por debajo con el calcáneo, formando toda la zona del retropié. En el medio pie tenemos esta parte de los huesos del tarso, que tenemos al escafoides, tenemos al cuboides, tenemos los tres huesos cuneiformes, tenemos en la parte ya del antepié los huesos metatarsianos y las falanges, ¿no? Entonces, acá vamos a tener en cuenta unos puntos de división. Esto de acá se conoce como la región tarso-metatarsiana y esta es la región mediotarsiana. Todo esto es el hueso del tarso, ¿no? En conjunto, todos estos lo conforman. Pero esta es la región mediotarsiana, también llamada la articulación de Chopard, y esta es la articulación tarso-metatarsiana, conocida como articulación de Lisfranc. En la vista anteroposterior podemos darnos cuenta del cuboides que no se miraba muy bien en la otra imagen, es decir, es el escafoides que se articula por la región posterior con la cabeza del astrágalo y el cuboides con la porción distal del calcáneo. Entonces los huesos cuneiformes dan la articulación con los metatarsianos y el cuboides con los dos últimos. Listo. Vamos a empezar con un pequeño caso clínico. Paciente de 35 años con tiempo de enfermedad de 5 meses, cursa con dolor de tobillo derecho. La paciente presenta torcedura de tobillo derecho mientras practicaba deporte, manifiesta aumento de volumen, dolor y limitación funcional. A la radiografía no se ve lesión ósea, tratada con sintomáticos e inmovilización con una férula de yeso por 2 semanas. Posteriormente, el dolor y aumento de volumen persiste, recibe terapia física, con lo que disminuye la sintomatología, pero no desaparece totalmente. Manifiesta sensación de inestabilidad y torceduras a repetición y dolor regional en la región externa del tobillo. Examen físico, vemos leve aumento de volumen a nivel de la región lateral del tobillo derecho, hay dolor objetivo, hay un signo de la gotera externa, que significa que hay un aumento de volumen. Si uno palpa, se palpa como un derrame de la articulación por exceso de líquido sinovial, se hace la maniobra de cajón y esta es negativa. Entonces, estas son sus radiografías, donde uno puede ver, pues no hay fractura, ¿no? Dicen, vaya a su casa, es un esguince y se acabó. Pero recuerden que les dije que lesiones en tobillo y pie no solamente son fracturas, hay esguinces, que esguince significa lesión de ligamentos y partes blandas del tobillo. Entonces, esas lesiones pueden dejar secuelas si no se tratan adecuadamente, como este caso, ¿no? Aparentemente se hizo todo bien, analgésicos, reposo, una inmovilización temporal, terapia física con mejoría parcial, pero no mejora completamente el paciente, lo cual me tiene que hacer pensar que hay algo que está mal. Si en la radiografía no miro, entonces tengo que ver algo más profundo. ¿Me servirá, digamos, la pregunta sería acá una ecografía? Yo diría que no. La ecografía tiene poca sensibilidad para diagnóstico de estas lesiones ligamentarias. Entonces,
Pedimos dentro de los exámenes auxiliares, la radiografía no se ve nada, la resonancia también salió negativa, y, pero por ahí se pudo ver algún tipo de lesión, alguna sospecha diagnóstica. Inestabilidad crónica de tobillo. Entonces vamos a ver la inestabilidad lateral crónica del tobillo, donde tenemos que ver ahí sí los ligamentos que están en la parte externa. Tenemos el peroneo astragalino anterior, el peroneo calcáneo, y atrás a la región posterior está el peroneo astragalino posterior. Se ha descrito según la Universidad de Barcelona, descubren más o menos en el 2018, un ligamento fíbulo-talocalcáneo, que es un complejo ligamentario que le da estabilidad al tobillo y que si se encuentra dañado, muchas veces cursa con dolor crónico y suele ser el que se afecta. Entonces se han hecho bastantes disecciones cadavéricas tratando de identificarlo, pero en realidad es un complejo ligamentario, ¿no? No es uno solo. Todos prácticamente tienen un sitio de origen, un sitio de inserción, pero al final todos cumplen su función y dan la estabilidad correcta al tobillo. Si falla alguno de ellos, entonces los otros también se van a ver rendidos o sobredistendidos. Más recuerdos anatómicos. Entonces, este es un esguince de tobillo, la imagen mostrada antes, en 1996 como se veía, y en el 2018 cursa con una artrosis severa, ¿no? El tobillo. Existe una definición de microinestabilidad que por suerte es del 90,6% versus la macroinestabilidad que se produce más cuando se compromete la región inferior del peroné con el calcáneo, en un 9,4%. Es más notoria clínicamente, mientras que la microinestabilidad normalmente no se suele encontrar signos muy claros. Y bueno, también ambas causan un desgaste temprano de la articulación, pero la diferencia es que la microinestabilidad lleva más tiempo y la macroinestabilidad lleva menos tiempo para el desgaste. Podemos tener los conceptos de esguince moderado, esguince severo. En un esguince moderado hay una lesión del fascículo superior, hay microinestabilidad, va a haber una rotación talar, talar se refiere al astrágalo, va a haber una lesión del ligamento deltoideo, al final va a ser una inestabilidad rotacional, va a cursar con esguinces a repetición, lesión del complejo ligamentario descrito, va a cursar al final con una macroinestabilidad, y a conclusión todo esto se convierte en un esguince severo y al final es una lesión del complejo ligamentario fíbulo-talocalcáneo. Entonces, eso es algo que tenemos que solucionar y a donde tiene que apuntarse el tratamiento, si es que no mejora solamente con una parte de tratamiento conservador. La historia clínica siempre será muy importante, ya que incluso existe una clasificación basada en el tipo y mecanismo de lesión. Eso ya se las dejamos de tarea para que ustedes la revisen. Pudiera ser que se las pregunten. Historia de esguinces a repetición, dolor anterolateral, sensación de inestabilidad. Entonces, eso sería lo que le preguntamos, ¿no? ¿Siente inestable su tobillo? ¿O se le tuerce a cada rato el tobillo? ¿O qué parte del tobillo es la que le duele? No va a ser que le duela la parte interna y estamos tratando de diagnosticar algo que no corresponde en el anterolateral. Es lo más frecuente. Entonces, después de un año de seguimiento, del 5 al 33% pueden presentar dolor después de un esguince de tobillo. Después de 5 años, entre el 5 y 25%, el 3 a 34% presentan otro esguince o refieren tener sensación de inestabilidad. Entonces, si hablamos de todo eso, hablamos de una inestabilidad crónica. Esta es la maniobra del cajón anterior. Tomamos con una mano la región tibio-peronea distal y con la otra mano tratamos de llevar todo el pie hacia la región anterior. Si es que existe inestabilidad, significa que el talón se va a desplazar anteriormente. El cajón posterior se hace de esta manera. Bueno, esto es más para rodilla, me parecía. También se hace igual, pero al revés. Am, Acá vemos el signo de la gotera, ¿no? Que está medio inflamado. La resonancia es una ayuda diagnóstica. Recuerden que pedir una resonancia no va a curar al paciente, pero sí nos orienta para saber si es que la lesión es completa, parcial, o podemos ver sencillamente si es que hay un daño osteocondral. No solamente se deben ver este tipo de imágenes, debemos ver todo el complejo, todas las proyecciones, la sagital, la axial, la coronal y las que nos pueda presentar el radiólogo. No siempre creer en lo que dice en el informe radiológico, también hay que revisar y ver las imágenes. Muchas veces pueden haber cosas que se pueden pasar y que no figuran en el informe.
Entonces, el tratamiento de este tipo de lesiones es reparación anatómica de los ligamentos. ¿Qué hacemos? Se opta por una visión artroscópica. Cuando tenemos una lesión crónica, normalmente todo el tobillo por la inflamación crónica se llena de sinovia, de un tejido blanco que parece una pelusa que está dentro del tobillo y que simplemente es tejido inflamatorio que hay que quitar. Puede ser el tratamiento vía artroscópica, como también puede ser el tratamiento vía abierta, ¿no? Entonces, ahí tenemos una imagen en cómo metemos una camarita a través del tobillo y se trata de limpiar toda la superficie. Se puede intentar reparar artroscópicamente también el ligamento, aunque no hay mucha diferencia entre hacerlo artroscópico versus abierto. Yo creo que la artroscopía sirve más para limpiar toda la parte de la sinovial. Al final se tiene que abrir una incisión para poder meter los arpones o las anclas para estabilizar el tobillo. Ahí tienen al doctor Luque, imágenes artroscópicas, cómo están haciendo el tratamiento. Vean que una de las consecuencias de hacer una artroscopía en el tobillo es que se hincha bastante, ¿no? Entonces, eso. Tenemos un paciente que tiene inestabilidad de tobillo, tenemos que aumentar la estabilidad, dar una temprana movilización y rehabilitación. El procedimiento se llama Bostrom-Gould más aumentación o también conocido como internal brace, ya que se coloca una sutura cintada con una ancla hacia la región del astrágalo y otra ancla hacia la región anterolateral del peroné distal, tratando de reconstruir o simular la tensión que se ha perdido a nivel del ligamento peroneo astragalino anterior. Y comprobando esta reducción suele ser suficiente, ¿no? Se refuerza con las partes, con los propios tejidos, se pueden colocar otras pequeñas anclas o arpones para suturarlo encima de la sutura del ligamento que hemos tratado de sustituir. El doctor Luque sentando ahí, posando para la foto. Se colocan así las anclas, así vienen. Entonces, una vez están ahí, soltamos las suturas que me va a permitir suturar encima los tejidos blandos adyacentes. Así nos quedaría. Este es el tema por el cual les dije que no se puede hacer totalmente artroscópico. Definitivamente tenemos que hacer una incisión para poder ver, ¿no? Pero la artroscopía me sirve para limpiar toda la superficie articular que puede estar muy inflamada. Otro caso de 35 años, eh, horas de evolución, viene por dolor, aumento de volumen a nivel del tobillo tras una torcedura y al examen físico presentamos aumento de volumen, dolor objetivo a nivel de los malleolos. ¿Qué podemos sospechar? De repente pues es solo un esguince versus también podría ser una fractura a nivel del tobillo. Y, oh sorpresa, le tomamos la radiografía y vemos claramente que en este caso está fracturado el malleolo peroneo, ¿no? Así que será motivo para hablar de fracturas de malleolo. Hablando sobre todo de la clasificación de Dennis Weber, que las clasifica en tres tipos, tipo A, tipo B y tipo C, de abajo para arriba, infrasindesmal tipo A, transindesmal tipo B, suprasindesmal tipo C. Los mecanismos para cada una de ellas, si el pie se va en inversión, será una tipo A, si el pie se va en eversión, será una tipo B. Vean que se suman lesiones también del complejo ligamentario deltoideo de la parte interna. Y lo más importante, y que puede ser pregunta de examen, si es una fractura suprasindesmal, se rompe también esta membranita que se llama sindesmosis tibio-peronea. Esta es la sindesmosis. Vean que en una infrasindesmal y una transindesmal normalmente se preserva, lo cual no quiere decir que no se pueda romper. Sí se puede romper, pero en menor porcentaje. Las que siempre cursan con una ruptura o en un porcentaje muy alto, más del 90%, son las suprasindesmales, ya que acá se encuentra la membrana interósea y por tracción de la misma con la fractura, logra romper la superficie de la sindesmosis tibio-peronea. También el mecanismo pues un poco más complejo, abducción y rotación forzada. Un ejemplo, tenemos una fractura bimaleolar. Acá vean cómo la han fijado, ¿no? Un poquito complejo el trazo acá. Siendo críticos, le falta un poquito de compresión del fragmento, pero bueno, probablemente sea una radiografía preliminar y no como quedó definitivamente. Otro ejemplo, pueden ser fracturas simples, pueden ser luxofracturas, subluxofracturas como este caso. En este caso es una luxación anterior. Ya tenemos ahí. Y una vez que reducimos, es recomendable pedir radiografía de control y a su vez también una tomografía. Vean que a veces se puede pasar fracturas como esta, que es una fractura del malleolo posterior. Entonces es muy importante.
Los últimos años ya se ha venido tomando el tobillo como un círculo, como un anillo, dando estabilidad por fuera, por dentro, por anterior y por posterior. Los más conocidos, malleolo externo, malleolo interno, pero la tibia a su vez tiene en la región anterior un malleolo anterior o conocido como tubérculo de Chapout-Thilaux y en la región posterior el malleolo posterior o región de Wolfman. Entonces, ¿por qué es importante? Sobre todo la región posterior, porque aquí se inserta el ligamento eh, o la sindesmosis tibio-peronea posterior. Y si esto está roto, normalmente eso se desprende y me da una inestabilidad posterior. Por eso es que el concepto actual, a diferencia de lo que se hacía hace varios años, es que las fracturas de malleolo posterior deben ser tratadas quirúrgicamente para mejorar la estabilidad del tobillo. Así sale la clasificación de Bartonisek. No es para que se la aprendan, pero es más que todo basada en el malleolo posterior, tipo 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a la severidad del tema. Esto es ya más para la especialidad y también me ayuda para poder planificar mi tratamiento quirúrgico. Otro caso clínico, tenemos un paciente de 35 años de edad que acude tras torcedura a nivel del pie, aumento de volumen, dolor y limitación funcional. Acá le gusta poner 3D al doctor Luque, me imagino que se refiere a dolor, deformidad, dificultad para movilizar. Examen físico preferencial, hay dolor objetivo a nivel del medio pie. Entonces, si yo tengo una torcedura a nivel del pie y me duele el medio pie, debo pensar en fracturas del pie. Acá tenemos, miren cómo tiene una equimosis plantar, aumento de volumen. Vemos la radiografía y, oh sorpresa, ¿qué veo acá? Aparentemente no parece haber nada. Vemos otra vez, tomamos una comparativa. Acá sí podría darme cuenta. Vean esta zona de la articulación entre la primera y la segunda cuña. El lado derecho está más cerradito y el lado izquierdo se ve un poquito más abierto. Probablemente el paciente tenga dolor. Miren aquí, se mira un poquito más nítido. Y cuando entramos a operar se nota claramente que está separado porque había una lesión ligamentaria en este caso. No precisamente son fracturas, pueden haber solamente lesiones de ligamentos. Entonces, en este caso optó por una artrodesis de la primera cuña con el primer metatarsiano y un cierre con un tornillo del segundo metatarsiano con la primera cuña. Técnicas quirúrgicas no es tanto para ustedes, pero sí pensar en sospechar lesiones ligamentarias. Típicos casos que llegan a emergencias, sobre todo a los hospitales públicos, pacientes con accidentes de tránsito, pacientes que sufren caídas de altura o accidentes de trabajo con sierras cortantes. Por ejemplo, acá, una fractura o luxofractura expuesta del tobillo, perdón, del pie. Acá pueden ver la radiografía, está todo lo que quieran menos en su sitio. Entonces vean cómo están los huesos, los tendones, las partes blandas tienen un daño y un traumatismo severo. Miren acá lo que trataron de hacer, colocaron varias agujas como si estuvieran tratando de armar y realmente fue lo que se hace tratando de recuperar la estabilidad lo mejor posible. Realmente estas son fracturas que van a dejar mucha secuela en el pie, probablemente este pie va a quedar doloroso, pero la idea es preservar al menos que la extremidad se preserve. Eso es el objetivo. Muchas veces no se consigue, algunos de estos casos tan severos terminan incluso en una amputación, que puede ser a nivel del retropié, puede ser a nivel del tobillo, entre otras complicaciones, ¿no? Entonces acá también está comprometida la vascularidad, podrían, a pesar de que mi reducción pueda ser la mejor posible, los dedos pueden necrosarse. Acá siempre todo es bajo intensificador de imágenes o arco en C, ha hecho una artrodesis múltiple acá en el pie. Entonces, la anatomía del pie es importante conocerla, se divide en antepié, medio pie y retropié. Antepié, como les comenté, por encima de la articulación tarso-metatarsiana o del isfranc. Medio pie por encima de la articulación de Chopard hasta la articulación tarso-metatarsiana. Ese es el medio pie, incluye tres cuñas, el cuboides y el escafoides. Y el retropié está formado por el talón, que es el calcáneo, y el astrágalo, que se articula por delante con el escafoides. Entonces, recordar que no solamente son fracturas y los huesos no se mantienen fijos porque sí, tienen ligamentos. Por ejemplo, acá el ligamento del isfran que constituye una región dorsal o fascículo dorsal, un fascículo interóseo entre los huesos. Miren, esta es la primera cuña, este es el segundo metatarsiano. Y también tenemos un fascículo plantar.
¿no? En realidad son varios los que van por ahí. El principio es que todos estos, cuando tenemos una fractura, una luxofractura, se rompen. Y lo que buscamos al fijar anatómicamente es la restitución de estos a través de un mecanismo de fibrosis. No, obviamente no va a ser como una restitución nueva, pero al menos le va a dar cierto grado de estabilidad al final del tratamiento. El mecanismo de lesión, generalmente esas fracturas a nivel del pie pueden ser por alta energía, media energía o incluso baja energía, de acuerdo a la calidad ósea del paciente, pero por ejemplo en un mecanismo de alta energía se aplican fuerzas en distintas direcciones y lo característico es que hay un severo compromiso de las partes blandas. Incluso podría pensar en necesitar o descartar un síndrome compartimental. Vamos a hablar acá de las lesiones ocultas de la articulación de Lisfranc también, esto generalmente con mecanismos de mediana energía, puede haber una fuerza longitudinal con torque, rotación o compresión del antepié o medio pie. Para diagnosticar nos basamos en radiografías simples, antero-posterior, lateral y una oblicuo interna de 30 grados, radiografía en carga, radiografías forzadas, tomografías e incluso resonancias magnéticas. Debemos pedir comparativas si es que tenemos dudas, como les mencioné en la radiografía anterior. Vean que la tomografía también es importante, me permite ver en 3 dimensiones cuán desplazado está y más o menos me ayuda a planificar mi tratamiento quirúrgico. En el caso de una resonancia magnética, si bien es cierto, esta no es la imagen más nítida, pero me ayuda a ver la parte ligamentaria y el daño del cartílago. En la radiografía anteroposterior debe haber más de 2 milímetros de separación entre el primer y segundo metatarsiano y o entre la primera y la segunda cuña. Eso sería un criterio de inestabilidad. O más de 2 milímetros de separación entre la primera cuña y el segundo metatarsiano. Un escalón en el borde medial del segundo metatarsiano en relación con la segunda cuña. Un fragmento óseo entre la primera cuña y el segundo metatarsiano, perdón. Esto no es para que solo aprendan. De repente, lo que tienen que aprender acá es que si está más de 2 milímetros separado, significa que eso es sospechoso de una inestabilidad. La radiografía lateral puede haber una subluxación dorsal de los metatarsianos, disminución de la distancia entre la corteza plantar de la primera cuña y el quinto metatarsiano también. Este es el signo característico, la equimosis plantar. Es muy importante sospecharlo. Si hay una equimosis plantar, lo más probable es que haya una fractura o una luxofractura en el pie. A veces no se presenta de inmediato, sino con el transcurso de los días. Hay lesiones ocultas del Lisfranc. Aparentemente en esta radiografía no hay, salvo que yo sospecharía un poquito entre la unión del primer metatarsiano con las cuñas. Se puede tomar radiografía sin carga, miren cómo está, y con carga cómo se abre. Se toman radiografías en estrés. Se puede verificar el espacio que está aumentado. Cuando tenemos lesiones traumáticas en el pie a nivel de la articulación del isfranc, tenemos la clasificación de Meyerson o Meyerson, donde la divide en tipo A, tipo B y tipo C. La tipo A cuando hay una total incongruencia, la tipo B cuando hay una incongruencia parcial, puede ser B1 cuando es medial, puede ser B2 cuando es lateral. Medial se refiere a lo que está más cercano al hallux y lateral lo que está más cercano hacia la región externa del pie. Y finalmente las tipo C, que son las luxaciones del isfranc divergentes. Entonces, en cuanto a las lesiones de Lisson, de inestabilidad, pueden haber lesiones ocultas y lesiones evidentes. Las lesiones ocultas pueden ser estables cuando no tienen clínica, inestables cuando tienen clínica de dolor y generalmente necesitan unas radiografías con estrés. Pueden ser evidentes, si son evidentes pedimos una tomografía y pueden ser simples o pueden ser con minutas. Si tenemos una lesión oculta estable, el tratamiento es ortopédico, puede ser un yeso, puede ser una bota ortopédica tipo Walker durante 6 semanas. La diferencia entre un yeso y una bota ortopédica es que con la bota ortopédica puedo permitirle apoyar al paciente.
al menos parcialmente la carga de peso. Si tenemos una inestabilidad o una lesión oculta inestable, tenemos que hacer una reducción percutánea y una fijación con tornillos canulados. Más o menos esa es la distribución. Otro ejemplo, paciente de 40 años tras accidente de tránsito acude con aumento de volumen, dolor, impotencia funcional a nivel del tobillo. En el examen preferencial presente aquí vemos aumento de volumen a nivel del tobillo. Entonces acá vemos, miren cómo está una fractura a nivel del astrágalo. Vamos avanzando en el pie, estamos yendo de arriba para abajo. Las fracturas de astrágalo ocupan 1 a 3% de todas las fracturas del tobillo y del pie, 0,4% de todas las fracturas. Se presentan entre los 20 y 50 años en general. 10 a 15% suelen ser expuestas. Existen complicaciones, dentro de las cuales la más importante es esta, la necrosis vascular, ya que la irrigación no es muy buena. Puede haber artrosis, claro que sí, puede haber una malunión o no unión o pseudoartrosis a nivel del astrágalo también. Hay lesiones asociadas como fracturas maleolares en un 44%, fracturas de calcáneo en un 11 a 18%, 18% en las fracturas de metatarsianos, 13% suele ser expuestas, hay lesión neurovascular, sí puede haber, pero es rara. Entonces, entre el 64 y 49% se asocian sobre todo a fracturas de calcáneo y fracturas de columna dorso-lumbar en mecanismos de caídas de altura. Y en un 20% fracturas de malleolo interno, ¿no? Muchas veces tomamos una radiografía de tobillo, y estos son casos que ocurren, entonces vemos, ok, sí, tiene una fractura de malleolo interno, vamos, lo programamos para operar, entramos a operar y nos damos, oh sorpresa, sí tenía una fractura de astrágalo, la cual sí se veía desde la primera radiografía, pero no le dimos mucha importancia. Hay que tener en cuenta mucho esto, ¿no? Casos que suelen pasar a veces. La anatomía, el 66% está cubierto por cartílago, tiene 7 carillas articulares, tiene una forma muy especial, no tiene inserciones músculo-tendinosas y eso hace que su irrigación sea precaria. Tiene una región anterior que está irrigada por la arteria tibial anterior, una región posterior que está irrigada por la arteria tibial posterior y una región inferior que está irrigada por una rama perforante de la arteria peronea. Las radiografías para astrágalo, hay una proyección especial que se llama la proyección de Canale, la cual se pone el pie en equino, pronación de 15 grados y el rayo se dirige a 15 grados o 75 grados, de donde quieran dirigirlo, ¿no? Más o menos calcularlo ahí de esa forma. Ejemplos, si yo sospecho una fractura del astrágalo, yo por ley debería pedir una tomografía, a no ser que no cuente con los recursos necesarios. Y si no cuento con los recursos necesarios, pues mejor no lo trato ahí, lo derivo a un lugar donde sí tengan los recursos. Esta es una reconstrucción. Podemos ver también la irrigación y los sitios de lesión a través de una tomografía por emisión de positrones. La resonancia también me puede mostrar la lesión o, sobre todo, cuando son lesiones crónicas, ver si el hueso está o no con signos de necrosis. Para eso me ayuda la resonancia. Puede haber fracturas en el cuello, que son el 50% aproximadamente, fracturas en el cuerpo, un 40%, y también fracturas de la cabeza, que son las menos frecuentes, en un 10% de frecuencia. Los mecanismos de lesión generalmente es una flexión dorsal forzada con carga axial distal, como se puede ver en esta imagen. Pueden haber fuerzas asociadas al traumatismo también. En el examen físico, dolor, aumento de volumen, deformidad, dificultad para movilizar ese sitio lesionado. La clínica es similar a cualquier traumatismo, ¿no? El hecho de ver un pie así no me implica necesariamente que sea una fractura del astrágalo, podría ser también una fractura del calcáneo o incluso una fractura del plafón o pilón tibial. Hay un espectro amplio en cuanto a la pérdida de relaciones articulares normales, ¿no? Puedo sospechar distintos tipos de fracturas de astrágalo. Pueden ser expuestas en un 20-25%. Puede estar asociada a fracturas del tobillo, como pueden ver acá. ¿Qué hacemos si me viene un paciente de este tipo con una fractura del astrágalo? Está tiras el tobillo, partes blandas están fregadas, en otras palabras. ¿Qué vemos? Entonces, lo más fácil,
hago un control de daños, fijo con un clavo en forma percutánea con guía fluoroscópica y uno de la planta para arriba para darle estabilidad y poder cerrar las partes blandas. Espero que mejore las partes blandas y hago el tratamiento definitivo. Porque acá me falta tratar esto, ¿no? Pero si yo me pongo a tratar o a ser muy fino de entrada, lo más probable es que se me necrose todo y todo se vaya, complicando más de lo que ya está. Esta es la predicción de canal y como les digo, pueden ser de 75, 15, de acuerdo a de dónde lo mire uno. Entonces, ese es el tema. La tomografía es un estudio muy útil para definir el patrón de la fractura, evaluar los desplazamientos y la conminución y ver el compromiso alrededor del astrágalo, si es en la región subastragalina, en la región tibio-astragalina y en la región astrágalo-escafoidea. Obtenerla siempre, estoy totalmente de acuerdo con ello, debemos pedir siempre una tomografía si sospechamos o vemos una fractura del astrágalo. En el caso de fracturas luxaciones agudas, conveniente realizarla después de reducir los fragmentos principales. Hawkins describe en 1970 una clasificación para las fracturas de astrágalo. La tipo 1 no tiene ningún desplazamiento. Vean que va subiendo de grado y se va complicando la cosa. Una tipo 2 es una fractura que sí está desplazada y tiene una luxación subastragalina. Esto es lo que está comprometido. Nos vamos a una tipo 3. Ya no solamente es la región subastragalina, sino le agregamos también a la tibia astragalina. Todo el fragmento posterior se fue para atrás. Prácticamente la tibia distal está flotando ahí. Entonces, y la tipo 4 más severa todavía. Ya no solamente es la subastragalina, tibia astragalina, sino también hay una luxación de la región astragalo-escafoidea que acá estaba conservada. Entonces, más o menos así está escrita la clasificación de Hawkins. Y como toda clasificación, me sirve para determinar el diagnóstico, el pronóstico y también para hacer algún tipo de estudio más adelante. De menor a mayor, la osteonecrosis va aumentando. Una tipo 1, 0 a 13, una tipo 2 de 20 a 50, una tipo 3 del 75 a 100% y una tipo 4, 100% de desarrollo de osteonecrosis, ¿no? Más o menos va ahí. Tratamiento, primero inmovilizar o reducir si es que está luxado. Tomografía, planifico mi cirugía, demorar no predispone a necrosis. Demorar se refiere pues un par de días, un día, 24 horas, tampoco nos vamos a esperar un mes porque eso sí me va a predisponer más a necrosis. Pero más el concepto de necrosis del astrágalo va a estar orientado hacia la parte de qué zona está comprometida o qué tan severo o qué tipo de clasificación de Hawkins es, ¿verdad? Ese es un ejemplo de un paciente de 24 años, tuvo un accidente de tránsito en una moto, chocando con un auto, lesión única a nivel del pie. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar las partes blandas, preservar la vascularización, tratar de reducir esa luxación. Cuando nosotros tratamos este tipo de fracturas, no solo en el astrágalo, sino puede ser en el calcáneo, en las cuñas o en cualquier otra parte del pie, después de un traumatismo, tenemos dos cosas. Una, la necrosis avascular y dos, una necrosis cutánea. Tal vez este es un poquito más grave y más aguda, ¿no? Esta se va a ver la necrosis avascular con el paso del tiempo, mientras que esta de acá se va a ver de inmediato, 2, 3 días ya podemos ver la necrosis cutánea. Existen mecanismos de fractura por aplastamiento, distintos patrones como pueden ver acá a nivel del cuerpo. Pueden haber fracturas osteocondrales. Acá vemos el cartílago que está roto. Tratamos de fijar estos tornillos que se colocan acá en el astrágalo, se entierran dentro del cartílago y se quedan ahí para siempre. Vean acá que está asociada también a una fractura bimaleolar, tobimaleolo externo, maleolo interno. Así es una fractura del tubérculo posterior, como se puede ver acá. El tratamiento suele ser conservador, un yeso por 6 semanas. Si es que en el caso persiste o genera molestia en el tiempo, se puede extirpar, se hace una pseudoartrosis y no consolida. Si está afectado el tubérculo lateral, puede afectar la región subastragalina posterior del tobillo. Si no está desplazado, tratamiento conservador. Osteosíntesis está desplazado. Si es una fractura conminuta, se retira. La fractura conminuta, acá tenemos una fractura conminuta del astrágalo, traumatismo severo, mal pronóstico. Las complicaciones siguen siendo la necrosis vascular, depende de la edad, retraso en la reducción de la luxación, calidad de la reducción y también cómo quedó posterior al tratamiento quirúrgico.
Esto lo vamos a pasar. Ahora vamos a pasar a las fracturas de perdón, de calcáneo. Estas son las tipo fracturas por caída de altura. En este caso le llaman fracturas del paracaidista o del paracaídas. Actualmente le llaman las fracturas del amante que se andan lanzando del segundo piso, cayendo de talones, escapando del marido. Entonces caen ahí, se fracturan y ahí tenemos una fractura como se abre, ¿no? Ahí está. Representan el 2% de las fracturas del esqueleto, el 75% son intraarticulares, tienen una relación varón a mujer de 9:1, un alto índice de secuela. Recuerden que este es el sitio donde se produce la mayor carga o donde termina la carga de la extremidad, entonces va a haber alto impacto tanto en esta zona como económico, ya que no se recuperan muy rápido. Y la secuela generalmente suele ser dolor crónico a nivel del talón producidas por caídas de pie. Tenemos que ver esto, es muy importante. Si tenemos una fractura de calcáneo, preguntar cómo fue, ¿no? Si fue una caída de altura, debo examinar la región de la columna e incluso pedir estudios radiográficos de columna. El pronóstico es incierto de acuerdo al grado de conminución y si tiene o no compromiso articular. Esto de acá que dice que es importante costo socioeconómico se refiere a que la recuperación puede ser lenta, suelen dejar secuelas y muchas veces el paciente no puede retornar a una actividad muy forzada por el dolor. El diagnóstico suele hacerse por imágenes. Si pedimos radiografía, sería en proyección lateral y también una proyección axial. Acá vemos imágenes laterales. También existe una incidencia de Broden. No es necesario que se la aprendan. Esta sí, la clasificación de Sanders. La clasificación de Sanders, por definición, es una clasificación tomográfica basada en el número de fragmentos. Si es un solo trazo y no está desplazada, entonces es una tipo 1. Si vemos dos fragmentos, una tipo 2. Si vemos tres fragmentos, es una tipo 3. Si tenemos cuatro o más fragmentos, entonces es una tipo 4. Este de acá se conoce con el nombre de ángulo de Böhler, medido así tal como se ve aquí, entre las dos superficies más superiores del calcáneo versus la línea que va entre la región posterior del mismo calcáneo. Este ángulo debería ser normalmente entre 20 y 40 grados. Si tenemos una fractura a nivel del calcáneo, normalmente por el peso esto se hunde, esto se eleva y este ángulo está disminuido, ¿no? Si está a menos de 20 es una indicación quirúrgica. Tratamiento. Debo restablecer la anatomía, la altura, la anchura y la longitud del hueso. Debo restablecer la congruencia articular. Debo restablecer la función biomecánica. Una de las características importantes, como siempre menciono en las clases teóricas, es las partes blandas. Esto a veces se pone muy hinchado, puede cursar con flistenas, incluso úlceras en el sitio de abordaje. Y si tengo eso, mejor no lo toco. Suelo esperar a que aparezca el signo de la arruga antes de operar. ¿Cuál será la mejor opción de tratamiento? Conservador, reducción abierta, reducción mínimamente invasiva, artrodesis. Varios estudios se han realizado, realmente ninguna demuestra ser superior a la otra. Tienen indicaciones para tratamiento conservador, indicaciones también para tratamiento no conservador, o sea, invasivo. Las fracturas no desplazadas con menos de 2 milímetros de desplazamiento son para tratamiento conservador. Pacientes que no colaboran, pacientes con enfermedades psiquiátricas, mejor no los operen porque probablemente van a ir mal. Pacientes que no caminen, que tengan patología vascular o una diabetes severa mal controlada, ancianos cuya actividad de demanda funcional es muy baja, no vale la pena operarlos tampoco. Fractura mínimamente desplazada, ahí como ven en estas imágenes, vean que sí se nota la fractura, pero no se ha movido de su sitio. Está congruente y la articulación está congruente también, entonces no necesitamos operar. Tenemos fracturas con desplazamiento, podemos hacer una reducción mínimamente invasiva. Acá, incisión pequeña abajo, incisión pequeña arriba, coloco unos tornillitos canulados y se acabó el problema. Listo. Podemos colocar placas y tornillos. Se puede hacer un abordaje ampliado siempre y cuando sea menos de 21 días desde el inicio de la fractura. Ver el estado de la piel. Complicaciones en la herida suelen presentarse entre el 17 al 25% y estas complicaciones generalmente son necrosis de las partes blandas o necrosis de la piel. Este es un abordaje ampliado por la región lateral. Entonces, más o menos se ve así.
Tenemos que colocar varios clavitos en los huesos para tratar de doblarlos y que me sirvan como separadores y poder trabajar a nivel de foco de fractura. Se estabiliza con una placa y tornillos, como ven ahí. Y ese es el tratamiento de las fracturas del calcáneo, quirúrgico y no quirúrgico. Las fracturas de los metatarsianos, pues están localizados en los metatarsianos. Mecanismos diversos, vean acá como hay un mecanismo de una inversión forzada, acá también puede ser en una supinación forzada, traumatismos directos por objetos pesados, jugando fútbol, marchando. Ahí tenemos la fractura también del recluta, también conocida como la de Deutschlander. Ya vean ustedes en cuál de ellos se produce, pero ahí tenemos una foto. Las fracturas diafisarias en los metatarsianos son las más frecuentes. Tienen buen pronóstico aquellas que no están desplazadas, más pronóstico aquellas que están desplazadas, que son múltiples o que son expuestas. La frecuencia en incidencia suele ser el quinto primero, el tercero, el segundo, el primero y el cuarto. Así está descrito, así que habría que aprender, se les pueden preguntar cuál es la menos frecuente, las del cuarto. ¿Cuál es la más frecuente? Las del quinto. Diagnóstico. Puede haber edema, dolor, deformidad, dificultad para movilizar. En fracturas múltiples, descartar síndrome compartimental, como este caso. Se hizo una fasciotomía y también ya se cerró. Radiografías anterior-posterior, oblicua y lateral. Vean, tenemos fracturas acá en el segundo, tercer metatarsiano. Tenemos una fractura en el primero. Debemos ver número y tipo de metatarsiano afectado, si es abierta, cerrada, si está afectada la base, la cabeza o es diafisiaria pura. Si tenemos una fractura deficiaria del primer metatarsiano, no está desplazada, no hay inestabilidad, no hay alteración de la cabeza y no hay pérdida de la longitud, un yesito hasta la punta de los dedos, algunos le llaman yeso en pico de pato, puede ser suficiente. Si la fractura del primer metatarsiano está desplazada, hay inestabilidad, hay alteración de la cabeza y hay pérdida de la longitud, entonces el tratamiento es quirúrgico. Si el tratamiento es ortopédico, el yeso se coloca por un promedio de 4 a 6 semanas. El tratamiento quirúrgico, si es que hay una angulación de más de 10 grados, desplazamiento mayor de 3 a 4 milímetros y son fracturas múltiples. Acá hay que tener un poquito de énfasis porque acá podría ser motivo de pregunta de examen. Algunos le llaman a esta la clasificación de Jones para la base del quinto metatarsiano, pero realmente es una zona dividida en tres partes. La zona 3 que es la llamada zona de estrés, donde es la menor incidencia de fracturas. La zona 2 o fracturas de Jones propiamente dichas, que es un 4%, y la zona uno o fracturas abulsivas, ya que acá se inserta el tendón del peroneo corto, son las más frecuentes, son un 93%. Podrían preguntarles, les ponen una radiografía, le ponen una fractura acá o en la parte más proximal y pueden preguntar, la siguiente es una fractura de la base del quinto, fractura de Jones, fractura de estrés, fractura avulsiva, ¿no? Entonces tienen que ver de acuerdo a qué zona se presenta. Podría ser motivo de examen, ¿no? O cuál de las siguientes es considerada una fractura de Jones, la tipo 2. A pesar de que algunos llaman a todo esto como fracturas de Jones, a las fracturas de la base del quinto metatarsiano. Jones propiamente dicho es la de zona 2. Entonces es una zona vascular. Ahí podemos ver. Hay una clasificación de TORC. Tipo 1 cuando es aguda, tipo 2 cuando hay un retardo en la consolidación y una tipo 3 cuando hay pseudoartrosis. Tratamiento quirúrgico, generalmente fijación con un tornillo, puede ser canulado, puede ser simple. Luxaciones de los metatarsianos o metatarsofalángicas pueden existir, son poco frecuentes, generalmente accidentes de tránsito, deportivas, hay una hiperextensión forzada, más frecuente es dorsal y del quinto dedo. También puede haber fracturas de las falanges. La típica o la más frecuente es la persona que se está levantando de la cama, está caminando con sandalias y ¡pum! Se golpea con la pata de la cama o con algún objeto duro que está ahí. Puede fracturar sobre todo el quinto.
y pues ahí vean cómo gritan de dolor, ¿no? Es bastante doloroso, bastante incómodo. Las fracturas de los falanges de los segundo al quinto dedo, el tratamiento suele ser conservador. Imbrincando significa uniendo o sindactilizando los dedos por 3 a 4 semanas. Si tenemos fracturas del hallux, estas tienen un comportamiento especial. Si están no desplazadas, conservador. Si están desplazadas o articulares, realizar osteosíntesis, como en este caso. Muchas gracias. Eso sería todo respecto a las fracturas de tobillo y pie. Realmente es un tema muy grande. Más o menos el doctor Luque se ha hecho varias imágenes, algunas clasificaciones, las más importantes, eh, pero igual ustedes tienen que seguir revisando lo que viene en su sílabus, lo que dice en el libro del doctor Poco, que es el jefe de curso, y también eso, en base a eso van a hacer las preguntas de su examen. Si hubiera alguna duda o alguna pregunta antes de pasar con el siguiente tema, este sería el momento. ¿Nadie? Muy bien. Pasamos entonces a fracturas de columna. Bien. Confirmen nada más que se escuche nuevamente. Muy bien, vamos. Esta clase, bueno, no sé quién estaba programado, pero me han mandado estas diapositivas el doctor Poco, que me dice que me basa en esto para darles la clase. Bien, columna vertebral forma parte del esqueleto axial. Entonces, anatómicamente está compuesta por 24 vértebras articuladas, 7 cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y 4 vértebras coxígeas. Estas de acá, estas 9, están fusionadas en la edad adulta. Los niños todavía las tienen separadas por uniones cartilaginosas. Su tamaño y forma varía de acuerdo a la región. Tenemos que las vértebras están constituidas de hueso cortical y esponjoso dependiendo de la zona. Veamos anatómicamente, aprovechemos este esquema para ver cuáles son las curvaturas fisiológicas. Tenemos dos lordosis y dos cifosis. Tenemos lordosis cervical, tenemos una cifosis dorsal, una lordosis lumbar y sería pues una cifosis sacrococcígea, ¿no? Entonces, dos cifosis, dos lordosis. Esas son anatómicas. Lo normal es que la columna esté recta, alineada en un eje como si fuera una columna de una casa. No tiene que estar torcida hacia un lado. Si está torcida hacia la derecha o hacia la izquierda, hablamos de un diagnóstico de escoliosis. Causas pueden haber muchas. Funciones de la columna vertebral. Protección que brinda la médula espinal. Entonces acá le sacaremos qué sería lo importante. Tiene una función de protección. Tiene una función de sostén dinámico y estático, ya que son articulaciones móviles. Es la principal estructura de soporte del esqueleto y del cráneo. Articula el movimiento gracias a la articulación de sus huesos, sirve de punto de anclaje para músculos y órganos internos, tanto en la región posterior dorsal como en su región anterior. Es importante conocer las estructuras de las vértebras. Tenemos una región anterior, una región posterior, la lámina, que tiene, puede ser derecha, izquierda. Tenemos el agujero vertebral a través de cuál va a pasar el componente neurológico, la médula espinal. El cuerpo vertebral, que es la parte más grande, la apófisis espinosa, la cara articular para el tubérculo de la costilla, está por ejemplo en las vértebras torácicas, la apófisis transversa. En general, las partes más importantes serían el cuerpo, el agujero vertebral, que está cubierto por la región posterior por las láminas, las apófisis transversas y la apófisis espinosa. Eso sería lo más importante. Solamente tenemos carrilla articular con costilla en las vértebras dorsales, ¿no? Donde están las costillas. Las vértebras cervicales, hay dos que tienen nombre propio, la C1 y la C2. La C1 que se llama Atlas, la C2 que se llama Axis.
que tiene una apófisis odontoides, porque tiene forma de diente, que se articula en esta zona con el atlas, y muchas veces puede haber una inestabilidad atlantoaxoidea, sobre todo en niños con síndrome de Down, y tiene que ser parte también para el tratamiento y su manejo. Algunos necesitan cirugía, otros no. Entonces, la tercera, cuarta, quinta, sexta no tienen mayor nombre o renombre. La séptima vértebra cervical se caracteriza por ser la más prominente y la que podemos palpar en la región cervical posterior inferior. Esa es la más prominente. La columna torácica, tenemos 12 vértebras torácicas. En este caso las abreviamos como de T1 a T12. No tiene un nombre en especial. Protege órganos vitales gracias al sistema ligamentario y a la caja torácica que limitan sus movimientos. Apófisis espinosas son más largas, el cuerpo vertebral más grueso que las cervicales. Las apófisis transversas poseen carillas para las costillas, como les mencioné antes, presenta mayor resistencia debido a las inserciones costales. Entonces, esta es una vista desde arriba, esta es una vista desde el costado. Lo más importante es que tienen la faceta articular para las costillas. Las vértebras lumbares, tenemos 5 vértebras lumbares que van de L1 a L5. El cuerpo vertebral es más voluminoso, quiere decir que son más altas, con un eje transversal mayor. Los pedículos son muy gruesos, anchos y el borde inferior es muy escotado. Las láminas más altas que anchas, estas son las láminas, la parte posterior. El agujero vertebral es triangular y sus 3 lados son iguales. ¿Por qué será triangular el agujero vertebral? En la parte distal ya no pasa médula espinal, ahí pasa ya la cola de caballo o cabo de equina, que va a dar las raíces nerviosas, ¿no? Recuerden que la médula espinal va hasta la altura de L2, más o menos. Vértebras sacras y coxis. Entonces, las vértebras sacras y coxis están soldadas y forman distintos huesos, el sacro y el coxis, ¿no? En niños les dije que están separadas todavía y con unión cartilaginosa. El sacro mira hacia adelante, tiene una concavidad más acentuada en la mujer, obviamente, tiene forma de pirámide cuadrangular, se conecta con la L5 por arriba y por debajo con el coxis, ¿no? Que es esta parte de acá. Y el coxis es una pieza ósea aplanada, triangular, conformada por la unión de 4 a 6 vértebras atrofiadas, eh, y ahí terminaría pues la cola de caballo desde la L. 4 a 6, bueno, normalmente se describe que son 4, no se vayan tanto por el lado de 6. Los ligamentos de la columna vertebral son muy importantes, sobre todo los de la región posterior, cuando van a colocar algún tipo de anestesia para procedimientos en traumatología. Pero bueno, acabamos de anterior a posterior. Tenemos el ligamento longitudinal anterior, por la región posterior del cuerpo. Tenemos el ligamento longitudinal posterior. Tenemos el ligamento intertransverso que va entre apófisis transversa y apófisis transversa. El ligamento flavo, ligamento amarillo que está por la región posterior al agujero medular. Am, Tenemos el ligamento interespinoso en la región posterior y hay un ligamento capsular facetario entre las facetas. En la columna vertebral, en la región posterior, tenemos varios músculos que son largos, se llaman los músculos paravertebrales. Los discos intervertebrales son estructuras cartilaginosas que van a estar a forma o a función de amortiguadores entre uno y otro cuerpo vertebral. Estos son los discos intervertebrales. ¿Cuál es la característica y por qué son importantes? Porque cuando se aplastan o se deshidratan mucho, va a salir esto que se conoce como una hernia de disco. Cuando comprime la raíz nerviosa, pues se va a presentar toda la sintomatología, sobre todo cuando son en la región lumbar y en la región cervical. Recuerden que en la región lumbar y en la región cervical tenemos forma de lordosis, así que es más probable que se compriman hacia la región posterior, donde están las regiones eh, neurológicas o las raíces nerviosas. Entonces, la biomecánica de la columna, la función básica es, permite la movilidad, soporta cargas o fuerzas que actúan y protegen la médula espinal, ¿no? Las raíces nerviosas contenidas en él teniendo como requisito fundamental mantener la estabilidad. Hablemos de fracturas, ya que estamos en traumatología. Las vértebras son huesos que se pueden fracturar.
constituyen una lesión severa si no es atendida inmediatamente, dado que por detrás se encuentra la médula espinal. Pueden ocasionar sección de la médula espinal. 64 de cada 100.000 habitantes por año, aproximadamente su incidencia. La localización torácica se encuentra en el 33% de los casos, son los más frecuentes. Si vemos cuáles son los mecanismos de fracturas vertebrales, accidentes en vehículos motorizados, en un 45% es lo más frecuente. Le siguen las caídas, le siguen actos de violencia, deportes, entre otros, ¿no? Que son un 5% nada más. Epidemiología de la localización, la columna toracolumbar entre un 80 a 85%, cervical en un 15 a 20% y el sacro en 1% aproximadamente. Epidemiología de la columna cervical se distribuye en un 20% para C1, C2, el 80% para C3 y C7. ¿Por qué será esto? Ya que C1 y C2 están metidos prácticamente dentro del agujero occipital. Es raro que se fracturen, pero si se fracturan también es un poquito más grave su tratamiento. Las vértebras más comprometidas suelen ser C5 y C6. Puede haber trauma raquidomedular cervical. Y obviamente, si es que hay un trauma raquidomedular, va a haber un compromiso tipo una tetraplegia, ¿no? 50% del trauma cervical presenta morbilidad neurológica y mortalidad cercana al 10%. El trauma cervical sin lesión neurológica, 10% se presenta después. O sea, la lesión no se presenta de inmediato, sino puede ser posterior, incluso después del tratamiento quirúrgico, si es que lo requiere. El mecanismo de lesión son traumáticos y mecanismos degenerativos. Traumáticos, accidentes de tráfico, entre el 40 y 45%, secundario motociclismo, caídas de altura, deportes de violencia, y degenerativos por osteoporosis, degeneración distal, alteración del plano sagital en mayores. Entonces, el mecanismo suele ser una hiperextensión, como se fractura la espina. Puede haber mecanismos de compresión pura, puede haber de compresión con distracción. Eh, el tema es que se van a lesionar distintas zonas de acuerdo al tipo de mecanismos. Puede haber por distracción, distracción pura, y va a afectar de una u otra forma, de acuerdo a estos mecanismos, el tipo de fractura. Los síntomas, como cualquier fractura, obviamente duele. Si hay compresión medular, va a haber entumecimiento, hormigueo, debilidad muscular, pérdida de control de los esfínteres. Puede haber disnea, ya que ahí pasa las raíces nerviosas del plexo braquial y también las que van hacia el diafragma del nervio frénico, que son C3, C4, C5, y esas pueden generar ese tipo de síntomas. Exploración, debemos hacer una anamnesis del mecanismo de producción, si es que hay algún antecedente médico de importancia. La exploración física suele ser importante. Acá tenemos que usar también bastante el examen neurológico. Solemos ver hematomas, heridas, puntos dolorosos, contracturas musculares. Normalmente es difícil examinar esa zona debido a que el paciente viene muy adolorido, pero pueden palparse huecos anormales entre las apófisis espinosas. Diagnóstico. Tenemos un diagnóstico clínico, debemos sospecharlo, ¿no? El pilar básico lo constituye la radiología simple. El objetivo del enfoque neuroradiológico es determinar el estado de la columna vertebral y la estabilidad de la misma, ¿no? Ahí claramente se nota una lesión en la columna. Podemos usar rayos X, tomografía y también incluso una resonancia. Hay variedades especiales de resonancia, ¿no? Actualmente para ver si es que hubo una sección o no hubo una sección medular. Radiografías en trauma de la columna cervical se suele pedir anteroposterior, lateral, la proyección del nadador, transoral, en la columna toracolumbar, anteroposterior, lateral y oblicuas suele pedirse. Claramente bien, miren cómo se acuña acá. Esto es por un mecanismo de aplastamiento y aquí se ve diferente. Acá es más cuadradito y esta se ve más aplanada. Esta es una radiología para la columna cervical, para ver la región proximal, transoral. Entonces muestra el atlas, el odontoides y las facetas superiores del axis. Los macizos C1 y C2 deben estar alineados, útil para evaluar fractura del C1.
y esta les pueden preguntar, así como el Atlas tiene su nombre especial, llamándose C1, si se fractura, le dicen una fractura de Jefferson, ¿no? Pueden preguntarles en su examen, ¿cómo se llama la fractura de, o a nivel de de qué vértebra se presenta la fractura de Jefferson? Pues ya es una fractura de C1. Puede haber subluxaciones de C1 y C2, fractura de la apófisis odontoides. Listo. La región toracolumbar, miren acá hay una fractura y a la vez hay una listesis. Listesis significa un deslizamiento de una vértebra sobre otra. Eso se ve generalmente en una proyección lateral. Se debe ver un alineamiento posterior, ver la altura de los cuerpos vertebrales también. La tomografía. Cuando se identifica una lesión en la radiografía, debo pedir una tomografía. Actualmente es el patrón diagnóstico y también me ayuda para orientar el tratamiento, si voy a orientar un tratamiento conservador versus un tratamiento quirúrgico, de acuerdo a si cumple o no criterios de estabilidad o inestabilidad. Compromiso de conciencia, etilismo, dolor persistente, duda diagnóstica. Obviamente estos traumatismos de fracturas vertebrales van a estar en el contexto de un paciente politraumatizado. A veces viene inconsciente, entonces yo no puedo saber incluso si tienen compromiso neurológico, ¿no? Un poquito difícil de saber. Vean acá como hay una listesis, una fractura, y está subluxada prácticamente esta zona y está invadiendo el canal medular. Lo más probable es que eso tenga una lesión severa o un compromiso severo en la función neurológica. Siempre debemos evaluar el déficit neurológico cuando se permita, ¿no? La teoría de Dennis habla por columnas. Si la fractura es en la columna anterior, a nivel de los cuerpos vertebrales, si es en la columna media, que incluye el agujero para la médula espinal, y la región posterior, que incluye las apófisis espinosas y las apófisis transversas. Bueno, ahí les ponen la definición. Tipos de fracturas pueden ser estables o inestables. Las fracturas estables, cuando compromete solamente la columna anterior, quedando indemne la columna media y posterior. Quiere decir que solamente compromete el 50%, dado que acá está la definición. Entonces, la mitad anterior del cuerpo vertebral, mitad anterior del disco intervertebral. Eso, si compromete solamente el 50%, decimos que es estable. Son las fracturas denominadas en cuña o fracturas por aplastamiento, ¿no? Las inestables, cuando comprometen la columna media y la posterior. Generalmente se asocia a lesiones neurológicas. Este tipo de fractura ocurre cuando hay conminución de la parte posterior del cuerpo vertebral asociada a subluxaciones o luxaciones de las articulaciones interapoficiales. Obviamente este tiene un aplastamiento mayor, ¿no? Entonces, la clasificación de Dennis, la estabilidad de la fractura y el grado de la lesión son importantes. Existen distintos tipos de fractura. Por ejemplo, este es por compresión. Esta es una fractura de vértebra por estallido. Esta es una fractura por flexión-distracción. Miren cómo se compromete también la parte ligamentaria. Y esta es una fractura por dislocación. De acuerdo al mecanismo que... Las fracturas de la columna cervical. El compromiso neurológico se presenta en el 40%, hay un menor diámetro del canal medular, un 10% la radiología suele ser negativa, pero a veces solamente diagnosticamos o sospechamos con el compromiso neurológico. La radiografía lateral permite el diagnóstico un 70-90%. La división en superior C1 y C2 e inferior de C2 a C7, ¿no? Las dividen en esas dos zonas. Las fracturas de la columna cervical suelen ser típicamente también por el mecanismo del latigazo. Las fracturas cervicales son causadas por impactos bruscos, fuertes, que, bueno, normalmente son inadvertidos y vean que ahí el paciente estaría sentado, por ejemplo, en un vehículo, ¿no? Muy bien. Tener cuidado, ¿no? Con las piscinas. A veces son mecanismos que uno se tira un clavado en un agua poco profunda y puede generar este tipo de lesiones. Incluso en la playa, con una ola, podría ocurrir si es que alguien se metiera de cabeza, ¿no? Con la fuerza del peso del cuerpo y también del mar.
dolor en la región suboccipital, cuello rígido, importante limitación en la movilidad. Si existe compromiso medular, puede causar la muerte dependiendo del grado de afectación del segmento afectado. Las fracturas del atlas suele ser una fractura aislada del arco posterior. Es la fractura más común del atlas. Obviamente, como cualquier hueso, se puede fracturar en cualquiera de sus partes, pero lo más frecuente es a nivel del arco posterior. También puede haber una fractura aislada del arco anterior, pero es poco frecuente, dado que está menos expuesta a una superficie directa de contacto. Entonces, la fractura de Jefferson, acá está la que les había dicho en C1, se produce cuando hay fractura del arco anterior y posterior del atlas. Es una fractura especial. Recuerden que acá les dije, más frecuente la posterior, también puede ser del anterior, pero si está el anterior y el posterior, entonces normalmente, bueno, se conoce como una fractura de Jefferson, ¿no? Es un caso especial y puede ser motivo de preguntas de su examen. Se debe a una compresión axial del cráneo sobre el atlas que produce una ruptura del arco posterior y anterior, como se ve acá. El foramen magnum comprime y rompe la parte anterior y posterior. Las fracturas del axis, las fracturas del odontoides, ya que es la región prominente, es lo que más se puede lesionar. Está asociada a una lesión neurológica en el 25% de los casos. Puede ser la punta, el cuerpo, la base, más o menos aquí, punta, cuerpo o base, ¿no? Eh, el tipo 1 o 2 tendrá un tratamiento quirúrgico. Y las fracturas del ahorcado o tipo Hangman también pueden ser acá. Fracturas de los pedículos del axis. Puede haber una espondilolistesis traumática. Se realiza una artrodesis. Este es tipo 1, la punta. Tipo 2 y tipo 3 cuando ya abarca desde la base. Avulsión del extremo del odontoides, fractura de la base del odontoides cuando compromete el axis. Propiamente dicho, es una tipo 3. La uno puede ser tratamiento conservador. Generalmente estas dos requieren una artrodesis. Puede haber una espondilolistesis traumática. Estas también se presentan si le preguntaran. Estas pueden ser preguntas de examen, ¿no? La fractura de la apófisis odontoides o este nombre. Fracturas del ahorcado o Hangman. Esas son fracturas del axis. Se puede ver en la radiografía lateral un aumento en la separación de ahí, en esta zona. Bueno, de C3 a C7, los mecanismos pueden ser igual diversos. Son el 80% de las fracturas de la columna cervical. Son más susceptibles a fracturarse ya que están más expuestas que el atlas y el axis. Pueden haber fracturas del hundimiento anterior, pueden haber fracturas con minuta. eh, de acuerdo a cómo se presenten, también cambia el tratamiento. Habitualmente el tratamiento de las fracturas de columna vertebral suele ser conservador. Podemos utilizar un collarín rígido, un collarín blando, un corsé ortopédico, como se puede ver acá. El primer objetivo es prevenir una lesión neurológica. Si la lesión neurológica es inevitable y hay desplazamiento o posibilidad de que se produzca, es mejor hacer una reducción de la fractura y una estabilización. En este caso con unos tornillos transpediculares que están puestos ahí, más o menos a través del pedículo se colocan. Esta es una reducción de la apófisis odontoides, miren, con un tornillo. Más o menos lo que uno busca. Parece fácil, se ve fácil en la imagen, pero realmente es bastante complejo solamente llegar ahí. Reducción quirúrgica cuando hay una lesión cervical con desplazamiento vertebral o articular irreductible ortopédicamente. Cuando son lesiones inestables, el tipo de cirugía es dependiendo del sitio de la lesión, el tipo de la lesión y la experiencia del cirujano. Transforma una lesión inestable en una lesión estable. No es lo mismo si yo tengo una fractura a nivel de las apófisis espinosas, no voy a entrar por delante, ¿no? O si yo tengo una listesis anterior, no voy a intentar estabilizarlo por la región posterior. Tengo que entrar por anterior para que lograr la congruencia articular en esta zona. Se dan cuenta acá, por ejemplo, acá entraron por anterior, sería loco de entrar por la región posterior y tratar de colocar tornillos posteriores, ¿no? Todo eso sí, son cositas que hay que tener en cuenta. Las fracturas toracolumbares en pacientes jóvenes, lesión de T11 a L1
son las más frecuentes. Se asocia a otras lesiones graves. Ahí están los distintos tipos de mecanismos. Los criterios de inestabilidad son los siguientes: cuando hay un aplastamiento más del 50%, cuando hay un ensanchamiento interpedicular, cuando hay una traslación mayor de 2,5 milímetros, hay un ensanchamiento interespinoso, ocupación del canal más del 30% o cuando hay una luxación facetaria. Estos dos, apréndanselos: aplastamiento más del 50% y ocupación del canal más del 30%. Podrían ser los que les pregunten. Y este numerito del 2,5 también. ¿Cuáles son los criterios de inestabilidad? Los otros podrían no preguntarlos. Son los más frecuentes, en particular de 11, de 12, L1 y L2, por mecanismos indirectos, comprimiendo el raquis por una flexión brusca con o sin compromiso rotatorio. Muy rara vez se produce por hiperextensión, debido a que recuerden que en la región dorsal tenemos una cifosis en vez de una lordosis, a diferencia de la región cervical. Causa principal son las caídas de altura sobre los pies o nalgas. La vértebra sufre un aplastamiento cuneiforme trapezoidal, o menos frecuencia fracturas conminutas, fracturas de arco posterior con desplazamiento del canal neural. El cuadro clínico, como toda fractura: dolor, impotencia funcional, deformidad, aumento de volumen, equimosis, crepitación en algunos casos, déficit neurológico, y puede estar asociado a lesión visceral en un 15 a 20%. Radiografías simples de frente, perfil y oblicuas suelen ser indicadas, una tomografía si es que sospecho de fractura, exámenes contrastados como la mielografía también puede utilizarse, resonancia magnética, para ver las partes blandas afectadas. El tratamiento inicial, como en toda guía de trauma, el ABC, la inmovilización y el traslado, evaluar la estabilidad mecánica, evaluar también el daño neurológico. El tratamiento puede ser ortopédico, puede ser quirúrgico. El tratamiento ortopédico es mediante reposo absoluto en fracturas estables sin lesiones neurológicas o inmovilización durante 4 semanas. Podemos utilizar corsés ortopédicos tipo collarete, dorsolumbares rígidos o semirrígidos. Existen todos ellos para conseguir y que los van a confeccionar si es necesario. En todas las fracturas inestables y en todas las que presenten lesión neurológica, hay que hacer un tratamiento quirúrgico. Reducción transpedicular, abarcando el segmento por arriba o por abajo, utilizando unas barras de Harrington. Harrington es una técnica antigua que se utilizaba. Actualmente se utilizan tornillos transpediculares para hacer una artrosis posterior instrumentada. Tratamiento no quirúrgico, fracturas estables, uso inmovilización externa y reposo, ¿no? Se podía colocar incluso yesos, corsets de yeso se colocaban. Estas son las barras de Harrington. Actualmente se utilizan tornillos transpediculares. Se realiza en todas las lesiones mayores, requieren descompresión y estabilización. La indicación, ah, en las fracturas por estallido, normalmente no voy a tocar el foco de fractura, me voy por arriba y por abajo. Ya tenemos otro ejemplo. Vean cómo esta vértebra está acuñada. Han tratado de reducirla y se van por arriba y por abajo. Otras consideraciones: fracturas de la columna sin un mecanismo de gran energía. En pacientes osteoporóticos basta una pequeña fuerza en flexión para producir un acuñamiento del cuerpo vertebral. Pacientes ancianos, ¿no? Un paciente normal y un paciente con osteoporosis normalmente presenta una cifosis o una joroba que podemos ver en la región dorsal. Muchas veces vienen con signos de fractura, de acuñamiento, pero normalmente no suelen ser en ese instante, son acuñamientos que llevan a lo largo del tiempo. Am, Pacientes con tumoraciones, por ejemplo, cáncer de próstata, con metástasis. Basta una pequeña fuerza en flexión para producir un acuñamiento del cuerpo vertebral. Las fracturas de sacro, que se ve también en la zona de la pelvis, tiene una clasificación de Dennis. Se llama clasificación Dennis 1, Dennis 2, Dennis 3, de acuerdo a su relación con el agujero, con los agujeros eh, del sacro, ¿no? Si está en la región del ala, es tipo 1; si está en la región de los agujeros sacros, tipo 2; si está en una relación, en región del conducto sacro, o sea, por dentro, es una región 3. Las fracturas de la columna del sacro: una fractura puede ser una ruptura completa o incompleta.
principalmente por accidentes de tránsito, accidentes en moto, accidentes de peatones que quedan lesionados por accidentes automovilísticos, caídas 8 a 10%, por aplastamiento 3 a 6%. Vean que todo esto, en todos los que hemos estado hablando, los accidentes por vehículo motorizado son los más frecuentes. Los mecanismos de lesión, los más comunes son actividades intensas como carreras de larga distancia, entrenamiento atlético de alta intensidad, accidentes automovilísticos, una caída de un lugar alto. Como toda fractura, obviamente duele, dolor en la parte posterior de la espalda o el glúteo, dolor en la ingle y en la parte frontal del muslo, inflamación y moretones alrededor del área del sacro. Condiciones del intestino y la vejiga, problemas sexuales, debilidad de las extremidades inferiores pueden presentarse secundarios a este traumatismo, ya que ahí está el plexo sacro. Entonces, debe hacerse una tomografía para ver la articulación sacroiliaca, ya que esto también me indicaría una estabilidad o inestabilidad de la pelvis. Eh, Muy bien. Entonces, vean acá, asociada a una fractura de pelvis, también puede haber una fractura del sacro y también una de vértebra lumbar asociada a fractura de sacro también. Las fracturas del coxis. El coxis es la parte baja de la columna vertebral, es pequeño y de forma triangular y está formado por 4 vértebras que se curvan ligeramente hacia la pelvis, o sea, hacia adelante. Miren, acá tenemos una fractura. La fractura de coxis supone la pérdida de continuidad, ¿no? De la misma. Las causas más comunes para causar fractura de coxis son caídas fuertes en posición sentado sobre una superficie dura. También se puede fracturar hacia la región posterior o luxarse a la región posterior después de un parto. Tratamiento de una fractura de coxis suele ser conservador, a no ser que sea una fractura expuesta. Y eso sería todo por hoy. Bien, si hubiera alguna duda, alguna pregunta, este es el momento para hacerlo antes de terminar.